llama resistores especiales. Entonces, eh, vamos para atrás. Les hice un adelanto. Esto es lo que se verá en la clase que viene, digamos, un programa que sigue. ¿A qué les suena resistor especial? ¿Qué resistor especial conocen ustedes? En este momento es donde ustedes dicen, ah, profe, yo conozco tal otro. Puede ser un termistor, uno que varía La en función de PT100. temperatura. Bien, termistor, Emilio dice PT100, algún otro LDR. LDR, dice Nahuel, ¿algún otro más? Bien, termina. Dependiendo de qué tan... Ajá, bien, sería un strain gauge, quizás, una resistencia que se usa para medir presión, por ejemplo. ¿Será algo así, Rodrigo? Bien. Bueno, esa categoría, ahora usted que lo menciona, no la tengo puesta en resistor especial. Miren, interesante. Quedará para ser agregado para el módulo que sigue. Gracias por el aporte. ¿Alguna otra más que les parezca? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, fíjense cuáles son los resistores especiales sobre los cuales vamos a charlar en el día de hoy. Resistores que varían con respecto a la temperatura, ¿sí? Típica aplicación, medición de temperatura versus resistencia versus temperatura. No me permite escribir. Fíjense, resistor versus tensión, resistor versus luz, que ustedes lo mencionaron recién, resistor versus campo magnético. O sea que acá aparecen dos categorías que no fueron mencionadas por ustedes. Entre los resistores que varían con respecto a la temperatura, tenemos dos tipos. Con coeficiente negativo y con coeficiente positivo de variación de resistencia versus temperatura. Bueno, hay hay valores que varían entre 5 y 10 megohm, eso dependerá mucho de la forma. En el resistor NTC, evidentemente que dice que la resistencia disminuye. La característica o el símbolo de un NTC, fíjense, es la resistencia, el símbolo de resistencia, el símbolo variación, y luego acá está indicado si es NTC o PTC o tensión. Entonces es un símbolo genérico asociado a un carácter que me dice si es negativo, positivo o tensión. En esta gráfica se presenta variación de resistencia versus temperatura. Entonces, esta gráfica representa o es de un NTC modelo 451, cuya resistencia, o sea, cuando nosotros elegimos el componente, tenemos que decir es un NTC de 2252 ohms. Ese número, ese valor de resistencia, va a ser el que tenga a 25 grados centígrados. Esa será la resistencia característica. Nosotros lo vamos a elegir de acuerdo a ese valor. Esta curva sale de una tabla que viene asociada al NTC. Cuando ustedes busquen un NTC no van a ver esta gráfica, sino que van a ver una tabla que diga temperatura, resistencia, temperatura, resistencia. Entonces, cuando decidamos elegir un NTC, vamos a necesitar conocer la resistencia nominal y la tolerancia. Fíjense que en este caso son valores que ya conocíamos de los resistores fijos. Luego los vamos a poder elegir por, no sé dónde está el cursor acá, por tamaño del encapsulado, por la corriente que va a soportar, por la tolerancia. O sea que esto me va a permitir elegir el mismo resistor con distintas características físicas.
¿Cómo se utiliza o cómo se elige entonces un NTC? Bien, tenemos que conocer corriente nominal, la corriente que va a circular a través del dispositivo, la potencia que tendría que disipar, cuál será la máxima disipación y este factor que se llama coeficiente de temperatura alfa. Este coeficiente de temperatura alfa, fíjense que si nosotros lo vemos acá en la ecuación, es una derivada, y ese coeficiente de temperatura alfa me dice en un punto determinado cuál será la pendiente de la curva. Esa pendiente puede cambiar. Y entonces, ¿de qué depende que cambie o no esa pendiente? Bueno, de un parámetro que se llama, vamos a verlo acá en la filmina que sigue, un parámetro que se denomina B o beta. Este B o beta va a depender de cómo esté fabricado el NTC. Entonces, nosotros vamos a poder elegir corriente, potencia, disipación, y el alfa va a venir de la mano de qué tecnología de fabricación tenga ese NTC. En esta curva, o en esta serie de curvas, vemos una familia de NTC y vemos variación de resistencia versus variación de temperatura. Fíjense que en todos los casos la pendiente es negativa. ¿Y qué podemos ver de esa gráfica? A ver si yo les dijera cómo es un NTC. ¿Qué podrían decir? Que varía negativamente la resistencia con la temperatura. Bien, ¿qué más? A ver, hay algo que sale ahí así, casi a simple vista. Es logarítmica, puede ser. Sí, no es lineal. Nosotros siempre trabajamos con el lineal y el no lineal. Vieron que la electrónica se caracteriza a grandes rasgos en lo que responde en forma lineal y lo que no es lineal. Bueno, los NTC no son lineales. Entonces, ese es un parámetro a tener en cuenta. Vamos a ver por qué. Quizá en la filmina que sigue o en la que sigue. Nosotros podemos conocer el beta a partir de mediciones, o sea, determino 2 puntos de la curva, lo hago en forma experimental, o sea, tengo un NTC, no sé cómo responde, marco 2 puntos en la curva, 2 puntos de temperatura, saco 2 valores de resistencia y puedo determinar el beta. Podría comparar 2 dispositivos que tengo y decir cómo responden y elegir el que me convenga. Si ustedes tuvieran que, así, viendo esa gráfica, ¿cuál eligen? ¿El NTC1 o el NTC2? Yo les estoy tirando preguntas que son relacionadas con lo que vamos a ir desarrollando en la presentación, pero a ver, quiero ver qué es lo que ustedes ven en esa gráfica. Elegiría el 1 y Abigail dice el 2. Y entonces le vamos a preguntar a Abigail por qué elegiría el 2 y después le vamos a preguntar a quien eligió el 1 por qué. Abigail, ¿qué nos puede Sí, decir? yo elegiría el 2 porque me parece que para un cambio de temperatura no se iría tanto el valor. No cambiaría tanto la resistencia. Sí. Bien, bueno. Y el NTC2 porque vale. ¿Y quién había hecho Rodrigo? Bien, bien. Entonces, fíjense que Angelo hizo un resumen de las dos posiciones. Abigail dice, o Pedro dicen porque varía poco, y Rodrigo dice porque varía mucho la resistencia. Entonces, depende qué es lo que necesitemos hacer, es justamente dónde vamos a elegir el 1 o el 2. El 1, el NTC1, lo que nos da es mayor sensibilidad. O sea, yo puedo discriminar más valores de temperatura porque tengo mayor cantidad de valores de resistencia. O sea que si voy a hacer un termostato
me convendría utilizar el 1. Sigamos. ¿Cómo se utiliza un NTC? Bien, existen dos modos de trabajo. No lo tengo puesto. Corriente versus resistencia. Bueno, dos modos de trabajo. Resistencia versus temperatura. O sea, yo capturo el valor de resistencia de alguna manera y lo transformo en un valor de temperatura. O utilizando el modo tensión versus corriente. O sea, mido la tensión a bornes del NTC cuando le aplico una corriente constante. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando usamos un termistor en modo tensión versus corriente? Más allá de lo que está escrito ahí, veamos esta curva. Fíjense que tengo una zona dependiente positiva. ¿Cómo es esta zona dependiente positiva hasta por aquí, más o menos? Lineal. Es lineal, o sea que yo ahí puedo medir temperatura correctamente. Ahora, ¿qué pasa cuando supero este punto? Fíjense que comienza a haber una caída, un cambio de pendiente y luego aparece una pendiente negativa. ¿Qué creen que pasó en esta? ¿Por qué se ocurre ese efecto? ¿Qué les parece? ¿Por qué caería el voltaje a bornes del NTC? Si la corriente es constante. ¿Qué les parece? Y yo lo tengo montado de esta manera, así. Supónganse que acá tengo un generador de corriente. Fíjense que si la tensión crece, ¿qué significa? Ahí está, dice Maico, bien, disminuye la resistencia. ¿Y por qué? Pero en realidad, fíjense que acá, en este tramo, es como que la resistencia es constante, B por I constante, y aquí la resistencia comienza a caer. Pero la corriente, fíjense, es constante. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos circular corriente por un dispositivo? ¿Cuál es el efecto más visible después de la caída potencial? ¿Se calienta, profe? Se calienta. Entonces, entra en un punto de autocalentamiento. Y un NTC, ¿qué parámetro varía cuando tiene temperatura? La resistencia. Entonces, fíjense que acá, a partir de este punto, comienza una zona de autocalentamiento y aquí está totalmente en una avalancha. No es una avalancha térmica, pero en realidad lo que está pasando es eso. Más calor, menos resistencia, más calor, menos resistencia. Entonces nosotros podríamos trabajar en la zona de medición de temperatura o en la zona de detección de una condición que no nos conviene. O sea, lo podríamos utilizar como sensor o como un interruptor térmico. ¿Entienden lo ven el concepto? Veamos qué decía acá la lista. Fíjense, si producimos autocalentamiento, la resistencia negativa. Fíjense que tenemos que poner una resistencia limitadora. Esta nos va a definir la zona de trabajo. Podemos hacer trabajar al NTC en dos zonas. Una zona en donde me permite medir temperatura, porque tiene una variación constante, o me permite detectar una condición anómala. Podemos también, fíjense, dependiendo de dónde esté ese NTC inserto, podemos hacer que me dé más o menos tensión por grado centígrado. O sea, digo, nosotros podríamos poner el termistor en aire o podríamos poner este termistor en un aceite, en un agua,
en un flujo de aire forzado. Otro modo de uso es como un circuito de tiempo. Podríamos nosotros aprovechar esa capacidad de autocalentarse para hacer que se dispare alguna condición particular a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense que puedo establecer el famoso Tao, ¿se acuerdan? Cuando llego al 63% del valor final, lo puedo establecer, puedo hacer el cálculo y decir, si se da esta condición, al cabo de 1,3 segundos voy a llegar al 63% del valor final de tensión y entonces puedo hacer que se dispare algún evento. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de NTC. No sé si alguna vez trabajaron con NTC, vieron algún NTC. No, profe. No, bien. Esto es típico, este que dice flanks, es típico para detección de llama, tipo detectores El de del presencia. calefactor, profe, ¿no? Claro, el calefactor. El calefactor tiene, Termocupla. ¿cómo decís, Nahuel? Que la termocupla del calefactor de la cocina que tira una tensión. Bien, pero del calefactor, de la cocina o del calefón es termocupla y es una termocupla literal. En este caso va a ir a parar un dispositivo electrónico que me va a decir hay llama. Por ejemplo, este que dice modo clip se utiliza cuando quiero medir calor en una tubería de agua caliente. Las calderas de calefacción central tienen clips montados sobre la cañería. Bueno, estos son tipos especiales. Este es el típico NTC que ustedes pueden encontrar en un circuito impreso. Este tiene una termovaina. Se le llama a la cápsula metálica que entra en contacto con lo que ustedes quieren medir, se llama termovaina. Fíjense que en este caso va asociada a un tornillo. En este caso iría un tornillo acá, pero es como que tiene un encapsulado plástico. Este puede ser un NTC que se utiliza en el área médica. En este caso, fíjense que el cuerpo va atornillado a lo que ustedes quieren medir y entonces, bueno, tiene esa estructura ahí. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de NTC que ustedes con los que se pueden encontrar. ¿Dónde podemos utilizar estos NTC? ¿Cuáles pueden ser aplicaciones típicas? Bueno, en este que se ve aquí es un medidor de flujo. Si nosotros metemos un flujo de aire o de aceite o de agua que entra a una temperatura 0, la calentamos, o sea, le entregamos una cierta cantidad de calor, el delta T va a ser proporcional al flujo. Entonces, si yo mido la temperatura de salida, medí la temperatura de entrada, mido la temperatura de salida, podría saber, en base a esa medición de temperatura, qué flujo hay en ese caño. Les cuento que hay algo que se llama, una medición en medicina que se llama gasto cardíaco, y es cuánta sangre entra a nuestro cuerpo, al corazón, y se utiliza una técnica de este tipo. Se ponen, se manda por un catéter los dos sensores de temperatura, las dos NTC. Esta sería la arteria, vena o el ingreso al corazón. ¿Les gusta el dibujito? Ahí está el corazón. El corazón, ustedes no sé si saben, tiene 4 cavidades. Entonces entra sangre a una de esas cavidades, sale de la otra, da la vuelta por todo el cuerpo, entra a la otra cavidad y sale y se da ese ciclo, ¿no? Entonces, para saber cuánta sangre entra al corazón, bueno, se utiliza un método de temperatura 0, temperatura 1,
Y como no puedo poner un calefactor, ¿qué se hace? En un lugar determinado del cuerpo se inyecta lo que se llama un bolo. Se inyecta una cantidad de líquido que está frío. Entonces, es como que uno tira un cubito de hielo acá, ¿y qué va a pasar con ese cubito? Por la temperatura de nuestro cuerpo se va a ir derritiendo, va a ir cambiando la temperatura. Entonces, va a ir un frente frío que va a pasar por acá, y luego, de un determinado tiempo, va a pasar por ahí. Esta distancia es fija, y entonces el delta T que aparece entre una medición y otra me dice cuál es el flujo a través de ese corazón. Bueno, ahí tenemos una aplicación médica de un NTC. Fíjense en el caso de este detector de nivel de líquido, ¿cómo es la resistencia cuando no tiene líquido? ¿Es alta o baja? Baja. Alta. Alta. Ah, Cuando, casi. como dice Sebastián. No, no, tiré por tirar y le erré. Bien, la resistencia es alta, o sea, de hecho nosotros vemos esto. Vemos que hace así, entonces voy a estar en este punto, una resistencia alta en serie con ese relé, es probable que la caída de potencia en el relé no alcance para generar la cantidad de campo magnético necesario para activar la parte mecánica. Entonces, cuando yo le ponga temperatura, este líquido, ¿cómo debiera estar? Debería estar caliente. Entonces, cuando este líquido llegue al resistor, ¿qué va a ocurrir? Va a bajar la resistencia, y entonces ahora sí la diferencia potencial o los bornes de este relé va a ser suficiente para que el relé pegue. En el ejemplo este de la figura 10 aquí abajo, fíjense, es un puente en donde yo mido el desbalance entre esta rama que es fija y esta rama que es variable, porque tengo acá el sensor de temperatura. Típicas aplicaciones. En este caso, en esta configuración, con este amplificador operacional, lo que estoy haciendo es generar un bucle de histeresis. Tengo la temperatura de corte y la temperatura de encendido. Esta sería la temperatura de on y esta sería la temperatura del off. Típico ciclo de histeresis. Y esta es una de las aplicaciones que ustedes seguramente han visto. O bueno, si no lo han visto, lo conocemos ahora. Fíjense dónde se coloca el NTC. Este sería un punto, este sería otro, este es una típica aplicación. Y estos NTC también podrían estar puestos antes. ¿Y dónde suelen ver esto? ¿Qué dice Sebastián? ¿Se anima a decir algo, Sebastián? ¿Dónde tenemos ese típico uso? Se me ocurre en una estufa eléctrica, algo por el estilo. Una estufa eléctrica, bueno, algo más común de lo que ustedes utilizan estos componentes. ¿Una fuente? Una fuente de alimentación. Este load sería toda la parte switching, todo el controlador switching de una fuente de alimentación. Bien, ¿por qué ponemos el NTC en estos 4 lugares? O en este punto o en este punto. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la idea? ¿Qué les parece? Porque cuando conectemos la fuente a la red, se van a cargar los capacitores y eso genera un pico de corriente. Muy bien, exactamente, esa es la respuesta correcta. En el caso de Ferreira no se utilizan como fusibles. Vamos a ver dónde podría ser, entre comillas, tipo fusible. La Justamente idea, es para que no queme el fusible. claro, la idea del NTC en este caso es el capacitor. ¿Se acuerdan que al estar descargado es como si fuera un cortocircuito? Entonces, la corriente de conexión, el inrush current, la corriente cuando nosotros ponemos o encendemos o enchufamos ponemos el enchufe en el toma corriente,
vemos que salta una chispa muchas veces. ¿Qué quiere decir? Que no tiene NTC. Entonces fíjense cómo es la respuesta sin NTC, el pico de corriente, y con NTC hasta donde llega el pico de corriente. Entonces sería lo que se denomina una especie de arranque suave. Aquí tenemos otro típico uso, otra típica aplicación del NTC. Fíjense que aquí está el NTC. Bueno, ahí abajo lo dice, pero ¿dónde se utiliza este circuito? ¿A qué representa? Dice termostato de un refrigerador. ¿Qué tipo de heladeras o freezer tienen este circuito? ¿Quiénes ya pasaron por esa parte? ¿A quién le falló la heladera? Puede ser la no frost, la que no. Vamos a pausar acá para que no se escuche. Sí, las heladeras no frost. Si hay algún vendedor de heladeras, no sea malo y no le vende heladera no frost a la gente. En este circuito en particular tengo el TRIAC, que es el que controla la carga, digamos, la energía hacia la carga. Tengo un 741. Fíjense más o menos la forma del circuito del 741 se parece al que vimos hace rato. Fíjense, el esquema se parece al circuito con histéresis, al controlador de histéresis. Fíjense, están las dos ramas acá y la realimentación. Tiene este RP, el termostato, que, digamos, la resistencia que me permite setear la temperatura de trabajo. Y la fuente, casi una fuente tipo capacitiva, con este capacitor acá arriba, y esta resistencia 1,5 megas sería la fuente de tensión para alimentar el circuito. Pedro dice que se quiere ver el partido. No sé cuál es el partido, Doris. No sé cuál y a qué hora. Ahora, a ver qué dice. Si se hace cargo Pedro. No, pero ese partido, Boca versus River, pensé que iba a decir, no sé, la selección argentina de goles o alguna cosa de eso. Bueno, sigamos. Otra aplicación del NTC es la medición de presión, con algo que se llama ipsómetro de presión. La idea es medir delta T, y ese delta T, y midiendo la temperatura de la ebullición del agua, podemos saber a qué altura estamos. Y fíjense que hace rato yo les pregunté qué veían en la curva, y ustedes me dijeron que era lineal o no lineal. Entonces, si yo quisiera medir, imagínense esto, pongo, aquí lo vamos a poner en la parte clarita, pongo una resistencia limitadora, pongo acá mi NTC y pongo acá un agujero, una aguja, un indicador de aguja. ¿Se acuerdan que la corriente que circule por el circuito me va a decir en qué posición va a estar la aguja? Si no es lineal la respuesta del NTC, ¿qué va a pasar? Yo acá digo 10 grados, y acá irá el 20, y acá irá el 30, y acá irá el 40. O sea, fíjense que el rango de medición sería variable. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder linealizar? ¿Qué podría hacer para poder linealizar? Entonces, una forma es conectando una resistencia en paralelo con un valor determinado, y entonces con esa configuración, aquí tengo el ejemplo de cálculo. Si esta es mi curva, yo digo qué valor de resistencia tengo en este punto, qué valor de resistencia tengo en este punto. Esos van a ser los parámetros con los cuales voy a acceder a la ecuación. ¿Qué resistencia tengo en este punto? Entro a la ecuación que está aquí y salgo con un valor de resistencia
qué es el que debo poner en paralelo para conseguir esta respuesta, la que aparece aquí en verde. ¿Qué desventaja tiene hacer la linealización? ¿Qué les parece? Menor resolución. Cambió la resolución, bajó la sensibilidad. Ahora es lineal, pero fíjense que el delta R varía muy poco con relación a ese rango de entrada. Entonces, bueno, ese es el precio que pagamos si necesitamos hacer una conversión y necesitamos una respuesta lineal. ¿Cómo se hace actualmente si a esto lo conectamos a un microcontrolador? ¿Lo quieren ustedes? ¿Nunca linealizaron con un micro? Bueno, no, profe, dice Ángelo. Bien, la idea es, voy a ir tomando valores y voy a armar una tabla y después lo que yo voy a hacer es ingresar a la tabla con el valor adquirido por el puerto ADC y con ese valor entro a la tabla y la tabla me da la temperatura. Hago una linealización, en realidad estoy recorriendo una tabla. Bueno, pensando en ahora cambiar la respuesta de la resistencia versus la temperatura, tenemos los termistores PTC que tienen coeficiente positivo de resistencia. Bien. Básicamente se fabrican a partir de semiconductores, o sea, se usa la misma técnica o la misma tecnología con la que se fabrican reactores, digamos, esto de capa pequeña, capa gruesa. La idea ¿cuál es? Es tratar de tener un delta R que sea importante para poder tener un rango dinámico definido. Fíjense que dice acá 400 veces de variación de la resistencia versus esa variación de temperatura. Bueno, esta es una típica curva resistencia versus temperatura. Y fíjense, o qué podrían decir de esa gráfica. ¿Qué les parece? Nada, sí, ¿qué pasó? Fíjense, esos dos puntos que les marqué ahí sería lo que se llama la temperatura nominal, 80 y 90 grados. Fíjense que la variación de temperatura por debajo de la temperatura, la variación de resistencia por debajo de la temperatura nominal es pequeña contra la variación de resistencia una vez que superamos esa temperatura nominal. En general los termistores tienen esta característica, varían mucho su resistencia y entonces son como switch, disparadores. Se utilizan también, como vimos hace rato, la característica tensión versus corriente. Fíjense que en esta zona la respuesta es lineal y una vez que superamos esa zona de autocalentamiento, donde comienza el autocalentamiento, fíjense que la pendiente es importante. Entonces nosotros podemos trabajar para acá como sensor de temperatura o para allá como un switch térmico. Bueno, fíjense, control de temperatura, limitación de corriente, medición de temperatura, desmagnetizador en televisores. Ustedes a esto no lo han visto y no creo que lo vayan a ver. Recalentamiento en motores eléctricos, indicador de nivel, bueno, como termostato, circuito de tiempo. Fíjense que es el mismo tipo de uso que el NTC, pero cambiando la lógica.
Aquí tenemos algunas imágenes con algunos formatos para estos NTC, estos PTC. Algunos típicos usos. Fíjense en este caso, acá está el sensor. Si la tensión aumenta aquí, aumenta la polarización en este punto, dispara el transistor, digamos, satura el transistor y cierra el relé. Bueno, este esquemita que está aquí es lo que se llamaba el desmagnetizador. Si alguno tiene televisor de tubos de rayos catódicos, ¿alguno tiene alguno de esos televisores viejitos todavía? Yo no tengo, pero tuve. Me acuerdo que teníamos un problema con ese circuito y si le pasabas un imán a la pantalla, se solucionaba. Claro. Bueno, cuando ustedes prendían este circuito, es como que hacía una descarga electrostática, así. En realidad era una descarga magnética, hacía así como si uno estaba cerca, sentía algo en el cuerpo, como que lo estaba tocando. Bueno, era eso justamente. Era el circuito, el tubo rayos catódicos para desplazar el haz, lo que usaba es un campo magnético. La bobina en X y una bobina en Y. Sí, eso, ahí se ve la cámara, sí. Bien, ahí tiene uno chiquitito. Bueno, en ese capaz que no se perciba, pero justamente apenas uno enciende, lo que se le hacía era darle un pulso magnético al tubo rayos para sacarle el magnetismo remanente y que la señal no se deforme. Bueno, ahí es donde se utilizaban los PTC. Típico uso, fíjense, un circuito serie, la R de polarización, la R de medición, o sea, el PTC, y este es el voltaje proporcional a la temperatura. Este que se ve a la derecha es el famoso termostato, o el sensor de temperatura para que prenda el electroventilador. Antes el electroventilador usaba un switch mecánico, es un bimetal que estaba sumergido en el agua, y ahora lo que se hace es sumergir un PTC para que esa información vaya a la EQ y haga el mismo trabajo. Ahora la que prende y apaga el electro es la EQ. Bueno, fíjense, medición de nivel, o sea, cambiamos el valor resistivo, entonces cambia el potencial que aparece a bornes de ese medidor. En este caso, el de la derecha, vamos a hacer un retardo a la conexión. Se utiliza como protector térmico, es decir, nosotros ahora si lo ponemos fíjense, aquí tenemos, en el circuito ese que vimos al principio, el PTC, y tenemos, perdón, el NTC, y tenemos el capacitor. Cuando el circuito arranca, deja pasar corriente por acá, este evita el pico de corriente de encendido, y este evita el pico de corriente debido al cortocircuito. Entonces, este lo apaga por sobrecorriente, y este limita la corriente de encendido. O sea que podríamos tener ahí una combinación de dos sensores para proteger aguas abajo un circuito electrónico. Otro tipo de resistencia que aparece se llama termoresistencia, y uno de sus compañeros, hace rato lo dijo, a Emilio, dijo PT100. Bueno, en este caso, estas termoresistencias sí tienen una respuesta lineal. Esta es la curva de respuesta, temperatura versus resistencia, y cuando nosotros hablamos de PT100, estamos hablando de una resistencia, de una termoresistencia que tiene 100 ohm a 0 grados centígrados, o PT200 o PT1000. Son algunos valores comerciales que me dicen el valor de resistencia a 0 grados centígrados. ¿Qué características tiene? Fíjense en este esquema. No sé si se acuerdan, ¿por qué tendría 4 conectores o 4 terminales?
¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo vimos medidas, pero no sé cuánto se acordarán de medidas del año pasado. Puede ser que tenía que ver algo con no medir la resistencia, la impedancia, no me acuerdo. No Algo medir la de resistencia de los cables los cables. de conexión. Entonces vamos a tener un circuito que inyecta una corriente continua y vamos a tener un circuito que mide diferencia potencial. Entonces, esta corriente lo que hace es eliminar la resistencia que pueda haber. Ese es el objetivo de usar RTD. El PT100, un típico uso es la medición de temperatura del cuerpo humano. El tiempo de respuesta es muy bajo, 5 segundos. O sea, quiere decir que si yo someto esta temperatura a una temperatura, esta resistencia a una temperatura determinada, me va a dar el valor final de resistencia al cabo de 5 segundos. Ustedes quizás usaron un LM35 alguna vez, ¿puede ser o no? Sí, profe. Bien. El M35 tiene tiempo de respuesta de alrededor de 60 segundos. Quiere decir que si yo lo pongo al dispositivo en un ambiente que quiero medir, recién en 60 segundos me va a dar el valor final. Entonces el tiempo de respuesta es muy lento. Bueno, en medicina necesito algo que sea mucho más rápido. Bien, las RTD tienen esa característica particular. Otro tipo de resistencia se llama varistor. Y el varistor varía su resistencia en función de la tensión aplicada. Mayor tensión, menor resistencia. El símbolo característico, como les decía hace rato, es el mismo, pero en este caso tiene una U. Estos varistores se utilizan para eliminar o para suprimir transitorios, las descargas atmosféricas. Entonces este es un componente típico en una fuente de alimentación. Y es el componente típico que aparece explotado en esa fuente de alimentación. ¿Qué ocurre? Estos dispositivos van capturando esos picos transitorios, pero cada vez que capturan un pico transitorio se van degradando. O sea, la rotura de ese dispositivo es acumulativa. Entonces en algún momento terminan de fallar. Tenemos que tener en cuenta para seleccionar el VDR que tenga el valor nominal con el cual nosotros elegimos que sea el 10% sobre el voltaje de trabajo. Tenemos que saber qué energía es la que queremos capturar. Tenemos que estimar cuál va a ser la corriente pico que vamos a tratar de capturar, digamos, de ese transitorio, y el encapsulado. El encapsulado más grande nos va a dar mayor capacidad de energía. Tenemos acá la curva de respuesta. Tenemos un tiempo T1 que es el dependiente positiva, un tiempo T2 que es al 50% del corriente pico, y esos parámetros esos parámetros caracterizan los BDR. Bueno, la energía que nosotros, este es un parámetro con el cual elegimos el BDR, me dice cuál va a ser la tensión y la corriente pico, y fíjense que está el T2, el tiempo que veíamos recién, y el K, que es esa relación entre T1 y T2, que es característico de los fabricantes, o de cada una de las tecnologías. Este es el típico uso del BDR. Fíjense cuál es la idea. Que baje la resistencia cuando venga el pico, con el fin de, ¿qué cosa? ¿Qué les parece? Exactamente, acelerar el proceso de quemado del fusible. O sea, lo que estamos haciendo es eso, justamente, incrementar en un tiempo muy pequeño la corriente de manera que ese fusible se queme. Vamos a ver en alguna clase más adelante cómo responde un fusible, y entonces ahí nos va a terminar de cerrar la idea del BDR. Profe, Sí. ¿el fusible no sería para corriente y el varistor una protección de tensión?
Claro, la idea es, cuando venga el pico de tensión, capaz que dije pico de corriente, cuando venga un pico de tensión, evidentemente que ese pico de tensión va a generar o va a intentar generar un aumento de corriente en el equipo, pero lo que nosotros hacemos es que el VDR baje su resistencia para que la corriente derivada al potencial negativo aumente mucho y el fusible acelere el proceso de destrucción física. El objetivo del VDR es ese justamente, acelerar sí. el proceso. Si nosotros no pusiésemos un fusible, se quema el VDR y se quema el equipo. Bien, bueno, este es un típico uso de los varistores. Aquí está el fusible. Fíjense que este es un filtro EMI de una entrada de una fuente. Aquí tengo pico en fase, pico en neutro, pico entre fase y neutro, y tengo un pico a la salida del transformador. Digo, esto capturaría cualquier falla que se produzca en el sistema. Siempre la idea es acelerar la destrucción física del fusible. Bueno, aquí tenemos una tabla con algunos parámetros. Aquí aparece una imagen. Ya lo voy a buscar al video y se los voy a presentar en un ratito. Aquí tenemos algunas fotos de varistores en el tiempo. Fíjense que este varistor se dañó, le queda todavía algo de vida. En este caso este varistor ya está liquidado. Aquí fíjense que perdió un pedazo. Bien. Otro tipo de resistencia que varía en función de algo. Magnetoresistencia, MDR. Bueno, si es una magnetoresistencia, dice que el valor óhmico varía con el campo magnético. Un tipo de material con el cual se construye esa magnetoresistencia será la variación de resistencia porcentual. Este es un típico uso de una magnetoresistencia, un MAG 3110. Aquí tenemos otro, un BF 401. Y ¿qué uso tiene magnetoresistencia? Bueno, ustedes escucharon hablar del efecto Hall, sensores de efecto Hall. Bien. El sensor de efecto Hall es, agarro una resistencia que varía con el campo. Y lo que hago, fíjense que aquí en el esquema en este esquema, se ve un volumen. Ese volumen es la resistencia. Entre dos caras de ese volumen aplico una corriente constante. Cuando yo a ese volumen lo someto a un campo magnético, ¿qué va a pasar con ese volumen? Va a cambiar su resistencia. Y entonces, en las caras que faltan de ese volumen, yo mido la diferencia de potencial. Entonces, estoy haciendo que esa corriente que polarice esa magnetoresistencia, cuando la pongo en el campo magnético, me va a dar un potencial proporcional. Bien. Bueno, los sensores de efecto Hall, típico uso en equipos para detección, por ejemplo, de la posición de los cilindros en un motor. O para medir velocidad, medir RPM. Eso es típico del uso, el uso del efecto Hall. Bien. Otra resistencia especial se denomina LDR, y la idea ¿cuál es? Bueno, que varíe en función de la luz que llega al dispositivo. Tenemos acá la curva de respuesta, resistencia versus intensidad de luz. Bueno, acá tenemos los valores, o sea, depende del tamaño del LDR, será el valor de base de esa resistencia. Típica
aplicaciones, sensores crepusculares para que se encienda o se apague un dispositivo. Y creo que aquí termina la presentación. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá mientras busco el video de los DDR? profe. ¿Estamos viendo el video, jóvenes? Sí. Sí, Sí, profe, se profe. ve. Bien. Ahí tenemos un varistor. Le están subiendo el potencial aplicado. Y ahí está, y ahí abrió la cápsula que tiene. ¿Vieron que los dispositivos electrónicos tienen humo adentro acumulado? Que Eso se es lo que los abre. hace funcionar. El humo mágico que los hace funcionar. El humo mágico que los hace funcionar. Exacto. Y ese sería una destrucción controlada. Déjenme que les presente el otro que está. A ver si es este. No, este no es. Este está muy bueno. Bueno, si arranca, denme 2 milisegundos. Ahí está. Ahí está. Fíjense, en este esquema tienen montado un fusible y un S10K95, que es el varistor que estaba presentado como dato recién la hoja del datasheet. Y lo que hacen es variar el potencial aplicado. Fíjense, ahí va aumentando la tensión a los bornes del dispositivo. Fíjense que en este esquema decía que dijo al revés, cuál multímetro medía corriente y cuál media tensión, pero se ve como, voy a ir a a los datos de ese dispositivo. Fíjense, era un SK 1095, se ve aquí. SK 1095. Dice que es de 125 voltios de continua.
sea, y es lo que veíamos recién, alrededor de los 125, 130, comenzó a haber circulación de corriente, y cuando supera la potencia máxima establecida, baja tanto la resistencia que termina quemando el fusible, y obviamente que se destruye el dispositivo. Entonces ese es el efecto de usar un BDR en paralelo con circuito aguas abajo, y la idea es acelerar el proceso de destrucción del fusible. Destrucción no controlada puso en Julián. ¿Por qué no controlada? No, profe, porque primero había dicho, vimos un video de una destrucción controlada y después dijo, vemos el otro. Y ahí yo Ah. puse antes una, de... una destrucción no controlada, sí. Claro, La idea era esa, justamente mostrar la destrucción del dispositivo. Bueno, compré en su momento, fui un día a las casas electrónicas y compré unos VDR para tratar de hacer esta experiencia en vivo con ustedes, y vino la pandemia. Así que sigue pendiente. No tengo materiales acá para hacer variación de tensión, con lo cual se lo debo para cuando cursen ingeniería electrónica en su otra vida. O sea, me parece que este año no vamos a tener suerte de volver al aula. ¿Preguntas? Bueno, es importante que se acuerden de estos dispositivos, los NTC, los PTC, los BDR, porque cuando tengan fallas eléctricas o electrónicas, o tengan fallas en sus sistemas electrónicos, es posible que estos dispositivos, además de ayudarles a la protección del sistema, sean necesarios para eliminar interferencias electromagnéticas. Entonces, es importante saber que existen, cuál es la funcionalidad que tienen, y de ser necesario introducirlo en sus diseños. Bueno, vi que se sumaron más jóvenes a la presentación del día de hoy. Vamos a resumir con relación al práctico 4 de trabajo normativa. Como les dije al principio, tienen unos días más para poder presentarlo, unos días más después de los exámenes que ustedes pusieron ahí en el grupo que tenían esta semana y la semana que viene. Con lo cual accedimos un poquito al pedido de ustedes de demorar la entrega. Bueno, no sé cómo estarán con el resto de los prácticos, ya se juntarán con el profe Diego mañana, y bueno, seguirán con la metodología de coloquios y demás. Espero que les haya sido leve el arranque de este cuatrimestre, y bueno, volvimos a los encuentros virtuales. Si no tienen ninguna duda, los despido para que o sigan con la materia que corresponde ahora, o sigan con el estudio para el examen de mañana. Si no tienen ninguna duda, terminamos por acá hoy.